La cultura y la adoración, cómo se relacionan una con otra y cómo interactúan en nuestra vida espiritual. Quédense con nosotros que ya regresamos. Bienvenidos a un programa más de Diálogo Abierto y estamos otra vez en compañía con el doctor Fernando Canales. Gracias otra vez. Muchísimas gracias de invitarme. Muy contento de estar aquí. Muy bien. Y seguimos con el tema que nos ha traído en las últimas semanas y es la cultura y la vida cristiana. Cómo la cultura afecta a la vida cristiana, el proceso de culturización, cómo de alguna manera afecta lo que es la interpretación de la Biblia y muchos otros aspectos que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Correcto. Tema muy, muy interesante. Y en esta oportunidad, doctor Canales, vamos a hablar acerca de la culturización y la adoración. Correcto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Adoración y cultura. Bueno, en los dos primeros diálogos hemos estado introduciendo el tema y también definimos de alguna forma lo que ser espiritual y ser cultural significa desde un punto de vista bíblico. Ahora vamos a relacionar este asunto de la cultura y la espiritualidad con un aspecto de la vida del cristiano, un aspecto sumamente importante que es el de la adoración. Y en nuestro diálogo en la semana que viene vamos a continuar en cierta medida en la misma área, porque vamos a hablar de la cultura y la liturgia, ¿correcto? Correcto, claro que Entonces tenemos que hacer de comienzo ahora una distinción de lo que llamamos adoración y liturgia, para que nuestra audiencia esté clara al respecto de lo que nosotros estamos hablando. Y quisiera que lea, si es posible, un pasaje del apóstol Pablo, de nuevo, en la epístola a los Romanos, e invito a nuestros televidentes también, si tienen a mano un ejemplar de la Biblia, a abrirla en el libro del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, el libro de los Romanos, capítulo 12, y los versículos 1 y 2, porque el apóstol Pablo aquí hace una conexión muy interesante entre espiritualidad y adoración. Muy bien, entonces Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Correcto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias. Ahora les invito a reflexionar en este tema, en este versículo, desde el punto de vista del tema, y si es posible recordar lo que vimos en el diálogo que tuvimos una semana atrás. Aquí está hablando acerca de, el apóstol Pablo nos ruega por las misericordias de Dios que presentéis o que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Las personas que estudian la Biblia, claro, interpretan este tema de muchas maneras. Pero el cuerpo aquí se está refiriendo a nuestra vida entera. Esto se basa en la comprensión del hombre de las Sagradas Escrituras como un todo. No hay una diferencia entre un alma y un cuerpo, de tal forma que acá el apóstol Pablo se estaría refiriendo, si uno acepta esa dicotomía que no viene de la Biblia, pero que viene de la filosofía griega, se estaría refiriendo solamente a una parte, del hombre, que no sería propiamente espiritual. Es decir, un aspecto más bien formal, pero desde el punto de vista bíblico se está refiriendo a la totalidad. Así que el apóstol Pablo nos está invitando aquí a presentarnos nosotros mismos en nuestra totalidad
como un sacrificio, está tomando un análogo del Antiguo Testamento y de lo que Cristo hizo también, el de ofrecerse a sí mismo por nosotros, y nos está diciendo que nosotros tenemos que ofrecernos el todo, lo que nosotros somos, a Dios, en un sacrificio que no es de que nosotros debemos morir, sino un sacrificio que nosotros debemos vivir, y que el sacrificio debe ser también santo. En la Biblia algo que es santo es algo que es espiritual, es algo que es apartado, es algo que no pertenece a la cultura, sino que pertenece a Dios. Y lo interesante que en esta descripción dice, y esto es vuestro culto, dice nuestra traducción acá, vendría a ser nuestra adoración. Culto y adoración es lo mismo, dice que es nuestro culto racional. Ahora, la palabra original acá habla acerca de nuestro culto lógico, es decir, es nuestro culto coherente. Que tiene sentido. Que tiene, muy bien, exacto, que tiene sentido, que tiene entendimiento. No es esa otra cosa que al hombre natural le parece sin sentido. Esto es lo que tiene sentido. O sea que hacer un culto, el adorar a Dios, es entregarnos completa y totalmente. Y lo interesante viene en el versículo 2. En el cual, en el contexto de esta adoración lógica, completa, total, nos dice que no debemos conformarnos a este siglo. Siglo significa mundo, y mundo vendría a ser la cultura, la forma de pensar en las culturas que nosotros tenemos. No importa cuál cultura sea, en cualquier parte del mundo, no debemos conformarnos a esta cultura, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahí esa transformación que debe suceder es la transformación de la cual estábamos hablando en nuestro diálogo anterior. Correcto. Entonces, la noción de adoración es una noción sumamente amplia. Nosotros muchas veces tenemos una noción muy reducida. Adoramos cuando vamos a la iglesia. Si nosotros asociamos, y el cristianismo en general, desgraciadamente e incorrectamente, hace una fusión de la concepción de liturgia, que es ese tipo de adoración corporativa que nosotros tenemos cuando vamos a la iglesia, de la concepción de adoración que es muchísimo más amplia y espiritual, que involucra todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Ahora, si me permites, voy a incluir dos elementos más respecto de la adoración. Cuando estudiamos la Biblia acerca de adoración, hay dos palabras fundamentales que se usan para referirse a la experiencia de adoración que aquí el apóstol Pablo está diciendo. Una significa arrodillarse y la otra significa servir. Se traducen por adoración, pero en realidad la palabra significa arrodillarse. Cuando uno se arrodilla o se postra delante, se inclina, está adorando, y el que sirve a Dios está adorando. Por lo tanto, la noción de adoración habla acerca de una entrega a Dios, que está de acuerdo con lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, el sacrificio vivo, y también está en esa noción de servicio, porque una vez que uno se entrega hacia su Señor, al mismo tiempo, luego, durante toda la vida, lo sirve. De tal forma que esta noción de adoración es incluyente, completamente incluyente de todo lo que soy y de todo el tiempo, una vez que me acerco al Dios de la Biblia y lo acepto espiritualmente. Correcto. Entonces, volviendo un poquito atrás, y es interesante recalcar, ir repasando para que nuestra mente vaya quedando claro el concepto. En primer lugar, lo que dice el versículo 1, bueno, la idea del cuerpo, que es un todo. Exacto. Es importante tener en cuenta eso, que aquí no estamos hablando de que el cristiano, y yo pienso que de alguna manera se adapta a la forma de liturgia de muchas grupos religiosos. Uno va a la iglesia, como usted mencionaba, en tal día y adora, o lo que uno cree que es adoración, y después el resto de la semana o del tiempo sigue avanzando la vida como es normal en la cultura. Exacto. Hay una dicotomía, hay una separación total. Separación entre las dos cosas. El cuerpo, la idea del cuerpo como un todo, la idea de adoración es también como un todo. Exacto. Envolvente, incluyente. Es incluyente de toda la actividad espiritual, y la actividad espiritual es la actividad del pensamiento entero de nosotros. O sea que lo que Dios está diciendo es que nosotros debemos entregarnos a Él completamente, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, a Él. Y esa entrega, que es una entrega
como dicen acá, de las 24 horas a través de toda la semana, 7 días a la semana, 7 días a la semana, es lo que Dios espera de la adoración. O sea que adoración y experiencia espiritual es una y la misma experiencia en el cristiano. Eso no significa que no haya momentos especiales de adoración corporativa o momentos especiales de adoración personal. Esos son muy importantes, como ejes de esa entrega total. Pero en realidad la experiencia de adoración es una experiencia existencial, continua, espiritual del cristiano. Y esto es muy importante porque aún los adventistas hacen esa separación. Soy cristiano cuando voy a la iglesia, soy cristiano cuando estoy orando, pero luego continúo pensando de la manera que pensaba siempre. Lo que Dios pide es que entreguemos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos a su sabiduría, y ahí es cuando el Espíritu de Dios, del cual nos hablaba Pablo en 1 Corintios 2, entra en nuestro corazón. Y ahí es como, volviendo también al mismo versículo, tenemos la mente de Cristo. Exacto. O sea, empezamos a pensar. Y este es un punto, hablando en el plano práctico, Fernando, es increíble, muchas veces nosotros, y lo que usted acaba de decir es tan real, nosotros vamos a la iglesia, hacemos nuestro culto, nuestra adoración, y no solo en la iglesia, en la casa, o en incluso, es algo nuevo para mí, el hecho de que uno, incluso en el momento de que está postrado de rodillas orando, pues, todo eso está bien, pero el tener la mente de Cristo, el ser realmente transformado es algo constante, no solamente de esos hechos puntuales, sino de todos los minutos de mi vida. Exacto. Yo estoy constantemente en conexión. Y lo importante en este hecho es el cambio espiritual, es el cambio del pensamiento. Nosotros no debemos ser difusos en esta comprensión. Tenemos la mente de Cristo y no sabemos a lo que estamos hablando. En realidad, esa mente de Cristo tiene contenidos muy específicos. Son contenidos de mente, son contenidos de conciencia, son valores, son mandamientos, son ejemplos, son deseos, son sentimientos. Hay una cantidad de elementos que vienen y que solamente los encontramos en las Escrituras. Y es solamente por contemplarlo a Cristo a través de las Escrituras, su palabra, que ese poder, ese nuevo viento del Espíritu, como el Espíritu, ¿no es cierto?, sopla, como dice en Juan capítulo 3, nos entra a nosotros, entra desde afuera, es una manifestación espiritual a través del poder de la palabra, y esa es la palabra de Dios que nos expresa los hechos de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer y de cuáles son las cosas que Dios espera que nosotros podamos alcanzar. Y cuando nosotros nos abrimos a esto, nuestra mente es transformada porque aceptamos esas ideas y las acariciamos como algo de gran valor. Y ahí es donde la transformación se da. Correcto. Volviendo al tema de la adoración, dentro de lo que es la cultura, la culturización. Entonces, si estamos hablando, ¿por qué es tan importante entonces la adoración? Es la adoración en el aspecto de entrega, de relacionamiento con Dios. ¿Qué papel juega la adoración? Es decir, sí, es cierto, yo estoy teniendo esta constante relación con Dios, ¿verdad? Estoy abriendo mi corazón, Jesús está transformando mi vida. ¿Mi respuesta se da en el acto de adoración? ¿O el acto de adoración es simplemente una oportunidad que yo tengo de crecer? ¿Cuál es el papel que juega realmente la adoración? Bueno, cuando entramos en esas preguntas, que son muy lógicas y que se necesitan considerar, tenemos que ver que el acto de adoración es un acto dinámico y que tiene varios componentes y varias dimensiones. Específicamente, el acto de adoración es un acto relacional. Como nuestra salvación es relacional, el acto de adoración es relacional. Es una relación que yo tengo con Dios. Ahora esa relación es una relación personal y tiene varios aspectos. Uno es el aspecto de recepción, o sea que es un aspecto de recepción. La adoración comienza en el eje de que Dios se revela. En el diálogo anterior estábamos hablando de que Dios nos llama.
Correcto. Ese llamado de Dios no es un llamado que ocurre una vez en nuestra vida y una vez que lo aceptamos, Dios deja de llamar. El llamado de Dios y la palabra de Dios y la presencia de Dios son fundamentales para la adoración. Es decir, no podemos adorar a Dios en la ausencia de Dios, y para poder ver la presencia de Dios, Dios se hace presente a través de su palabra. Por lo tanto, el acto de adoración siempre se da en esa relación y comienza con la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos continuar una vida de adoración, diríamos, de aplicación de ese encuentro, a menos que tengamos encuentros con Dios en su palabra cotidianos. Existe esa necesidad de una adoración continua, pero para que la adoración sea continua en la respuesta a la presencia de Dios en servicio y en sumisión a Dios, en sumisión de agradecimiento, en sumisión de aceptación de su voluntad, en sumisión de alabanza por la contestación a las oraciones, debemos encontrar la presencia de Dios, y para eso debemos tener una constancia en nuestra relación con Él en el estudio de la Biblia. Es a través del estudio. ¿Por qué digo estudio de la Biblia? La palabra estudio de la Biblia puede ser un poquito, diríamos, desafiante o dar miedo a algunos. En realidad, estudiar la Biblia simplemente significa tratar de entenderla, tratar de entender lo que Dios me está diciendo. Cuando yo leo esta Biblia, o la Biblia, o su Biblia, no es como leer lo que un ser humano ha escrito, sino que en realidad en esas páginas Dios le está hablando muy directamente. Ha preparado una carta de amor que ha tomado una gran cantidad de siglos para hacerlo, y ahí está, y es a través de leer esa Biblia que nosotros empezamos a poder tener una visión de Dios y una revelación de Dios al cual podamos adorar. De otra forma, yo voy a una iglesia, sea la que fuere, y estoy adorando a quien no conozco. Y para poder adorarlo tengo que conocer, porque es una relación personal. ¿Cómo voy a poder tener una relación personal si no la conozco? Y para conocer tenemos que dialogar, y para dialogar tenemos que dejar que Dios hable, y para que Dios hable, Dios nos habla en las Escrituras. Ahora también está lo fabuloso de poder escuchar, de poder hablar con Dios, y que Dios también se manifiesta en nuestras vidas. Y esa parte de la adoración es la oración. Y en esa oración nosotros abrimos el corazón a Dios como a un amigo y le respondemos a lo que Él nos ha dado en la palabra. Podemos darle alabanzas y podemos hacerle pedidos, etc. Y también está el aspecto luego, debido a ese encuentro y a esa comprensión y a esa luz, que nosotros adoramos porque ponemos en práctica lo que se ha dado en ese encuentro. Entonces hay una generación en el diálogo, y luego, claro, no estamos todo el día estudiando la Biblia, no estamos todo el día orando, aunque podemos orar más frecuentemente de que leer la Biblia o escucharla. A veces si manejamos podemos escuchar la Biblia, pero la Biblia debemos tratar de entenderla, pero tenemos la oportunidad todos los días de enfrentar situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones de muchos órdenes, de mucha importancia y de poca importancia, en la cual siempre nosotros vamos a tratar de poner en efecto aquellas cosas que hemos aprendido en la presencia de Dios, y vamos a tratar de agradarlo. Porque, con ese proceso, con el proceso de recibir a Dios, contestarle en oración y luego poner en práctica esas cosas que aprendemos en nuestro diálogo de estar juntamente con Él. De paso, no sé si tu madre te dijo, es muy familiar el dicho entre nosotros, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, correcto. Básicamente ese es el principio de adoración. Si vas a mostrar a Cristo que Cristo está en ti, es porque lo adoras, y lo adoras porque estás conociéndolo Él a través del estudio de la palabra y la adoración. Y eso se puede ver muy claramente. Hay personas que en la iglesia están y que ciertamente no son cristianos, no son espirituales, y están haciendo una presencia formal, pero claramente no van a ser salvos. Por ejemplo, cuando era pastor hace muchos años atrás, así que nadie puede en realidad identificar la persona, había una persona en la iglesia que hacía un gran problema acerca de que todo el mundo, si debía orar de rodillas. Y este es un asunto que surge en muchas partes a través del tiempo. Al tiempo, esta persona que hacía tanto argumento y tanto
tanta pelea por este asunto, me enteré un día de que él le estaba pegando a la esposa que estaba encinta de 6 o 7 meses. Pero él estaba muy celoso de una forma de adoración que pensaba que debía agradar a Dios, cuando no tenía evidentemente la menor idea de ciertos aspectos muy grandes que tienen que ver con el respeto mínimo a personas con las cuales nos relacionamos. O sea que evidentemente nosotros podemos parecer muy celosos cuando vamos a la iglesia, pero no estar adorando a Dios. Interesantísimo el análisis, porque sí, realmente vemos que la transformación, primero que nada, es un milagro. Ese milagro que Jesús, que Cristo, que Dios va a ir alimentando a medida que nosotros abramos este libro. Lo que nos va a llevar, por otro lado, también al crecimiento espiritual, al conocimiento, al discernimiento y a tener una relación de adoración que tiene sentido. Exacto. Muy bien, amigos, es un tema apasionante. Vamos a regresar dentro de un momento, después de una pausa. Sigan con nosotros en Diálogo Abierto. Bienvenidos otra vez, amigos, a esta segunda parte de Diálogo Abierto. Hemos estado considerando el tema de la cultura y la adoración. Interesante tema. Absolutamente. Y realmente es central, exactamente. Y tiene que ver con precisamente la actitud que nosotros tenemos de adoración. Además, aprendimos, estudiamos que según lo que leímos en Romanos capítulo 12, el cuerpo se refiere a un todo, la adoración de modo tal también es un todo. Y esto nos trae, por supuesto, a la mente momentos en que nosotros a veces pensamos que estamos adorando, pero solamente estamos trayendo un bagaje de cultura en lugar de estar realmente yendo a la base, que es las Sagradas Escrituras. Bueno, eso especialmente sucede en momentos de adoración corporativa. Correcto. Entonces, en momentos de adoración corporativa, nosotros tenemos que entender que no adoramos por ir a la iglesia. ¿Cuántas veces uno va a la iglesia, se sienta, está todo el tiempo allí y sale y no ha adorado? Porque no ha recibido la palabra de Dios por muchos motivos. Por ejemplo, para recibir la palabra de Dios uno tiene que estar atento. Correcto. Y el pastor puede dar el mejor de los sermones en su vida y traer las mejores de las ilustraciones, pero si uno no está atento, no va a poder recibir ese mensaje en su mente y entenderlo. Y a menos que lo recibamos y lo captemos, no vamos a poder reaccionar y tomar decisiones. A veces tiene que ver con preparación, es decir, hay personas que trabajan hasta último momento y vienen sumamente cansados a la iglesia y entonces se sientan y duermen. Claro, si duermen no van a recibir la presencia de Dios. Otros están pensando en otras cosas porque están muy preocupados, porque están por problemas diferentes. Me acuerdo de cuando yo estaba estudiando para el doctorado, yo sobreviví porque el Dios me mandaba a descansar el día de sábado. Entonces uno descansaba, significa tenía que desconectarme, ser una fuerza especial para desconectarme de todos estos otros elementos que me venían a la mente para poder entonces dar lugar a Dios y poder entender la presencia de Dios. Así que hay muchos aspectos preparatorios para el momento en el cual esa palabra y presencia de Dios se va a presentar. Y por supuesto, uno la puede recibir en la mente, pero no tomar decisiones. Hay muchas maneras de ir a la iglesia y salir sin haber recibido la bendición o la experiencia de adoración que siempre es espiritual y que sucede en la vida, en la mente de uno. Ahora, esa experiencia de adoración, aunque el sermón sea el mismo y la situación sea el misma, va a ser diferente en cada uno de nosotros, porque nosotros vamos a recibir esa palabra en el contexto específico de nuestra vida y tomar esas decisiones espirituales en ese contexto.
Correcto. No, y lo que más a mí me llama la atención, y es especialmente el hecho de que el hecho de llegar a la iglesia o llegar cansado y estar distraído nos está previniéndonos de una bendición, en primer lugar. En segundo lugar, podemos ser distracción para otros también. Pero en términos personales, eso estábamos haciendo el análisis en el aspecto corporativo, de grupo. En el aspecto personal, ¿cómo podemos nosotros si se puede decir, desculturizarnos y tener una mejor relación de adoración en lo personal? Bueno, yo pienso que el centro de eso es una vuelta a la palabra de Dios en nuestras vidas. Estudio de la palabra de Dios. No hay otra forma que el estudio de la palabra de Dios, efectivamente. Entonces, no debe ser solamente no debe ser solamente un asunto corporal, porque fíjate que en una experiencia de oración corporal, nosotros siempre vamos a la iglesia y recibimos la predicación de alguien, ¿correcto? Ahora, esa predicación de alguien es de alguien que ha leído la Biblia, ha llegado a ciertas conclusiones y nos explica, lo cual es muy bueno, porque siempre es bueno ver el testimonio de cómo otro de nuestros hermanos ha entendido o ha aplicado o ha vivido la palabra de Dios. Eso nos permite de todas maneras como una unidad, porque nosotros todos venimos de distintas experiencias culturales y somos diferentes por eso, pero al venir y al unirnos todos al mismo centro de la cultura revelada de Jesucristo, en cierto sentido salimos todos de nuestras pequeños sitios culturales y nos comenzamos a transformar hacia un mismo centro. Entonces, en ese sentido hay un progreso muy definido al estudiar la palabra de Dios, y ese debería ser el centro luego en nuestras vidas, porque cuando nosotros entonces escuchamos el pastor nos está contando de la Biblia, pero nosotros necesitamos encontrarnos directamente con Dios, y para encontrarnos directamente con Dios no hay ninguna otra forma que pueda suplantar la lectura de la Biblia, porque ahí Dios me está hablando directamente a través de una palabra que especialmente Él ha inspirado, ha librado de error y ha preparado a través de los siglos para comunicarse conmigo personalmente, contándome acerca de las grandes cosas que Él ha hecho por mí, aún en siglos en el pasado y que va a hacer en el futuro, todo porque me ama a mí. Y esa es una cosa que debemos tenerla, porque yo puedo decirle algo a un hermano y tú, pero ellos, ¿cómo saben de que Dios piensa y quiere eso? La única forma es estudiando la Biblia, y en eso no hay nada que se interponga entre mí y Dios. El Espíritu va a trabajar poderosamente. Correcto. Entonces, el milagro de la transformación, el milagro de encontrarnos con Dios se produce a través del estudio de la Biblia personal y también corporativo o en grupo. Correcto. Pero uno no quita al otro, o no reemplaza al otro, por así decirlo. Definitivamente. Debemos tener ambos. Y primordialmente, yo creo, porque si no tenemos un grupo de adoración, tenemos que... Brevemente, imagínate que tú entiendas mal la Biblia, cuando te encuentras con los hermanos puedes encontrar algunas otras formas de entenderla mejor. Correcto. Y nos ayudamos unos a otros. Muy bien, y amigos, gracias por estar con nosotros. Esperamos que podamos verlos otra vez en una sesión más de Diálogo Abierto. Hasta entonces, que Dios los bendiga.